a todos. Quisiera una vez más nos presentáramos delante del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor Dios del cielo, en esta mañana nos ponemos delante de ti y pedimos que tú hoy nos mires con agrado, hoy nos mires con compasión, hoy nos mires con gracia. Ahora leíamos en el libro de Reyes cómo había unas aguas malas, una tierra estéril. Señor, así son los corazones de los hombres que no te conocen. Y te pedimos que hoy tú traigas esa sal que preserva. Que tú traigas esa sal, Señor, que guarda y que dé vida a los hombres. Y que tu palabra hoy al ser anunciada sea oída por todos los que estamos aquí. Y sea oída, Señor, con temor y temblor, porque como el hermano oraba, es de vida o muerte, Señor. Ponemos pues delante de ti este tiempo. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy iniciamos con un nuevo tema, o más bien, una doctrina esencial para el cristianismo. Y no solo para el cristianismo, sino para los hombres. Y ese tema es la fe. Ese tema es la fe. Para esta mañana solo haré una introducción al tema, mostrando la importancia de esta gracia de Dios y lo importante de distinguirla. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Este tema es importante. ¿Y por qué es importante? Porque la fe, esa palabra de dos letras, es central en el propósito bíblico de la redención, es decir, de la salvación. Recordemos que la Escritura en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice lo siguiente. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, parece extraño o pareciera extraño, pero la fe, esta palabra de dos letras tan pequeña, esta palabra en el ámbito cristiano, aunque parezca común, aunque es una palabra muy conocida, ¿quién no ha escuchado la palabra fe? ¿Quién de aquí podría decir, no, yo no tengo fe? Esta palabra, aunque parezca muy común y muy conocida, es un concepto con el cual muchos luchan por comprender qué es exactamente. Si se le llegara a preguntar a usted qué es la fe, ¿usted qué respondería? Y volvemos al mismo punto de nuestro tema anterior. Si se le llegase a preguntar a un cristiano el día de hoy si tiene fe, la pregunta a esa persona podría llegar a ser insultante. ¿Por qué? Porque se da por sentado de que si usted es cristiano es porque tiene ¿qué? Porque tiene fe. Así que si usted me pregunta a mí como cristiano, ¿tiene fe? Pues yo le digo, ¿cómo le ocurre que me va a preguntar una cosa de esas? Claro que sí, blanco es, gallina lo pone, así de sencillo es. Así que se dan por sentadas cosas. Pero el concepto de fe, según la Biblia, es poco entendido realmente. Es poco entendido realmente. Y los hombres, fuera de eso, los hombres lo han moldeado de tal manera que se pueda ajustar y acomodar a su gusto y a muchos. Eso es lo que ha pasado con el concepto de fe. Yo estoy seguro que todos los que están aquí creen que tienen fe. Hermanos, nosotros deberíamos detenernos y razonar a la luz de las Escrituras y preguntarnos lo siguiente. Desde la creación del mundo hasta hoy, piensen lo siguiente, en ese concepto de fe que es tan poco entendido, pero que es tan común. Desde la creación hasta el día de hoy, nunca ha habido una cantidad tan grande de personas que proclamen ser creyentes como ocurre en este tiempo. Nunca lo ha habido en todas las edades de la tierra. No ha habido tanta gente hoy que se diga cristiana como ocurre en este tiempo. ¿Cuántas personas usted escucha a su alrededor diciendo que son creyentes? ¿Cuántas personas? Muchas personas.
¿Cuántas personas dicen que asisten a una iglesia? Pero la pregunta es, ¿realmente al verles su vida, al ver sus familias, son lo que deberían ser a la luz de lo que la Biblia dice y lo que la confesión de ser cristianos debería mostrar? Imagínese entonces usted cómo está la situación. No más en Colombia, yo podría llegar a dar simplemente una cifra y podría estarme equivocando de las estadísticas que hay, pero en Colombia hay millones, por lo menos unos 8 millones de cristianos. Y yo pregunto, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos como estamos si supuestamente hay 8 millones de cristianos? 10 millones de cristianos. ¿Por qué se sigue viendo la decadencia? ¿Por qué se sigue viendo tanta mentira, tanta fornicación, tanto adulterio, tanto robo, tantas cosas, si hay 8 millones o 10 millones de cristianos en este país? Realmente hay muchas personas dentro de congregaciones o iglesias que nada saben realmente de lo que es la fe cristiana o la religión, que es la fe del corazón. Es la fe en el corazón. Aunque muchos profesen el nombre de Cristo en su vida cotidiana con sus bocas, su fundamento cristianismo está sobre la arena. Está sobre la arena. Este tema no es algo de lo que podamos abarcar la totalidad de su significado en las enseñanzas que yo pueda traerles a este púlpito. Pero lo que sí puedo decirles es que su importancia trasciende más allá de la temporalidad. Y por eso el hermano acaba de leer 3 pasajes que los voy a repetir. Juan capítulo 3, versículo 18 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 18, yo se los leo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3 versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En palabras del mismo Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Las palabras que acabamos de leer en estos 2 versículos, estos 3 versículos, son dichas ¿a quién? A los hijos de los hombres. ¿Y quiénes son los hijos de los hombres? Nosotros. Son dichas a todos los hombres, a todos sin excepción, por una razón. ¿Por qué se le llama a los hombres a creer? Por una razón particular. Porque toda persona en su estado natural, tal y como fueron concebidos, tal y como llegan a este mundo, es como un pecador delante de Dios. Todos. Toda persona que llega a este mundo es un pecador delante de Dios. Y ese es el gran problema que tiene el hombre en esta tierra. Ese es el verdadero problema. Así que podemos decir algo con seguridad de parte del hombre, referente al hombre. Algo podemos decir, que el hombre es algo. Que el hombre es algo. ¿Qué es el hombre? El hombre es un pecador. Así que no estamos hablando de que el hombre hace algo, sino que el hombre es algo. No es que haga, es que es algo. El pecado está dentro del corazón del hombre. La Escritura dice en Marcos capítulo 7, dice que es de dentro del corazón que salen las malas cosas. Los robos, las fornicaciones, los adulterios, las traiciones, las envidias, los celos, las contiendas, los homicidios. Todo esto sale del hombre, de dentro del hombre, y contaminan al hombre. Así que el pecado está dentro del corazón del hombre. Y por eso es que se puede decir que el hombre es un ser pecador. Desafortunadamente, la sabiduría de este mundo sabe qué ha dicho. Y a eso sí se le cree. A eso se le cree a ojo cerrado. ¿Sabe qué dice la sabiduría de este mundo? La sabiduría de este mundo le ha implantado en la mente a la gente que el hombre o la criatura nace buena. Nace buena, pero ¿qué pasa? La sociedad lo corrompe. Así que esa criaturita
nace buena, pero resulta que la sociedad lo hace un pecador. Oh, mis queridos hermanos, esto es una equivocación garrafal. Si el hombre comete pecado, no es por accidente. No es por accidente, sino porque así es él. No por lo que el hombre no es pecador por lo que hace, sino por lo que ¿qué? Por lo que es. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. A los niños, no hay que enseñarles a mentir. Usted no tiene que ir a llevar a su hijo pequeñito a llevarlo a un curso de mentira para que él aprenda a mentir. A él no hay que llevarlo a un curso de esos. Así que no es que la mentira haga pecador al niño. No es la mentira lo que lo hace pecador. No es eso. Sino que como él es un ser pecador, ¿qué pasa? Puede mentir. En el momento en que él hace algo y lo ven y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Y qué dice? Así que peca. O sea que lo hace pecador la mentira. No, él mintió. ¿Por qué? Porque es un mentiroso en su corazón. Esa es la razón. Por eso usted no tiene que llevar a ningún niño a que le enseñen a mentir. Usted no tiene que llevar a ningún niño a una clase para que aprenda a rebelarse contra sus padres. No tiene que llevarlo. ¿Por qué lo hace? Porque dentro de su corazón, ahí está. Así que no somos pecadores porque pequemos. No, pecamos porque somos pecadores. Esas son dos cosas muy diferentes. Una persona roba. Así que usted ha escuchado el dicho popular que dice, la ocasión hacia el ladrón. ¿Se ha escuchado ese dicho popular? La ocasión hacia el ladrón. Bueno, yo quiero decirle, eso no es así. Si él robó, no es por la ocasión. Si él robó, es porque ¿qué? Es porque en su corazón es un ladrón. Así que simplemente la ocasión de tener algo ahí que no era de él y haberlo tomado, simplemente es la evidencia de lo que había dentro de él. O sea, el robar, el coger, el tomar lo que no es suyo, es la evidencia, es la razón, es lo que demuestra que él es un ladrón en su corazón. ¿Cuánta gente usted ha escuchado robando cuando no tiene ninguna necesidad de robar? ¿Usted no ha visto a gente famosa en Estados Unidos tapados en la plata y los encuentran robando en un almacén cosas que pudieran comprar y que se las regalarían simplemente y los encuentran robando? ¿Por qué? ¿Tiene necesidad? ¿La ocasión lo hizo un ladrón? No, él robó porque él en su corazón es un ladrón. Esa es la realidad. Y usted podría hacer el ejercicio con cada cosa que usted pudiera ver o pudiera pensar. Les digo esto, porque esta realidad y condición del hombre, esta realidad de ser pecador delante de Dios, le implica al hombre la mayor de sus pérdidas, la mayor desgracia, porque el hecho de que un hombre sea pecador, el hecho de que un hombre peque, hace que su pérdida sea la muerte. ¿Sabe cuál es la recompensa del pecado? La muerte. Usted peca toda la vida para un día morirse y ser condenado. Dígame si eso tiene sentido. Dígame si eso es un buen negocio. Así que esa es la recompensa del pecado, la muerte. Y no solo física. No crea usted que simplemente usted va a dejar de existir en esta tierra físicamente, sino que cuando hablamos de muerte, según las Escrituras, es estar eternamente separado de Dios. Según los dos versículos leídos en los evangelios que leímos ahorita, significa ser ¿qué? Condenado. ¿Y tener la ira de quién? De Dios sobre usted. Ahora, ¿hay consecuencias temporales de vivir bajo la enemistad o ira de Dios? Claro que sí las hay. No tener paz, no tener contentamiento, tener calamidades, tener necesidades, recibir las consecuencias de hacer las cosas mal. Claro que sí, eso es temporal. Pero quiero que sepa una cosa, eso no es nada en comparación a lo que recibirá el hombre que no se reconcilie con Dios. Por tanto, las palabras que acabamos de leer
de los evangelios y las palabras que acabamos de leer del libro de Efesios demandan, es decir, ya eso lo implica usted, es una responsabilidad suya, demandan estas palabras la más diligente atención, que usted preste atención a lo que hoy se le va a hablar, porque en ellas se contienen las mayores consecuencias posibles para el hombre. ¿Y por qué las mayores consecuencias? Porque estas palabras que acabamos de leer en los evangelios establecen los términos de la felicidad eterna o de la miseria eterna. Las palabras que acabamos de leer muestran a los hombres, le establecen los términos de la vida o de la muerte. Se le da la condición tanto de la vida como la condición de la muerte en los versículos que acabamos de leer. Sin embargo, aunque el panorama parezca feo, aunque el panorama parezca oscuro, Dios en su increíble gracia ha dado una provisión para que los pecadores puedan salir de esa condición. Dios ha dado una provisión. ¿Y cuál es esa provisión? Efesios 2:8, lo leímos ahorita, yo se los vuelvo a leer. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La gracia y la fe no vienen de ustedes, no son de ustedes, no sale de ustedes. Esa gracia y esa fe, la gracia es el favor de Dios y la fe es la mano que toma esa gracia de Dios. Esas dos cosas no viene de nosotros, no es de vosotros, pues es don de Dios. Esa es la bendita provisión que Dios ha dado. Ahora, ¿merece alguno de los que está aquí esa provisión? ¿La merece? Nadie merece esta provisión, porque de hecho la persona en su estado natural no cree necesitarla. Dígame antes usted, antes de haber escuchado el evangelio, antes de haber escuchado de Dios, dígame cuántas veces usted tuvo necesidad de Dios, creyendo que usted necesitaba la gracia de Dios. ¿Cuántas veces? Usted se levantaba diciendo: ay, Señor, necesito de tu gracia. Ay, Señor, necesito de tu fe, necesito de eso, necesito de salvación. Dígame quién se levantó aquí diciendo: necesito de salvación. Así que no hay nadie que viva bajo la necesidad de esto, siendo consciente. Por eso Dios también dio la fe como un regalo, y así el hombre pueda obtener la gracia gratuita de Dios para su salvación. Quiero decirle que la fe, según este pasaje que acabamos de ver, es la principal gracia salvadora. La fe es la principal gracia salvadora. La fe es por medio de lo cual usted toma lo que Dios está ofreciendo y se aferra a Él. Pero la incredulidad es el principal pecado de condenación. Por eso leíamos: el que cree en el ¿qué? No es condenado, tiene vida. Pero el que no cree y rehúsa creer, ¿qué va a pasar? Ya ha sido condenado, no verá la vida y la ira de Dios estará sobre él. Así que la fe es la principal gracia, vida. Y la incredulidad es ¿qué? Condenación. Así que para todos los hombres, la sentencia de la muerte, porque está sobre todos los hombres está la sentencia de la muerte de Dios, porque dígame, ¿quién de los hombres, si nacen en pecado, quién tiene el favor de Dios? ¿Quién puede entrar al cielo siendo pecador? Así que esa sentencia de muerte que está sobre todos los hombres solo admite una, solo recibe una, solo acepta una excepción, solo una, ni dos, ni tres, ni cuatro, solo una. Si usted no cree, usted será ejecutado, usted será condenado. Por lo tanto, ¿qué admite? ¿Qué admite esa sentencia? Creer para que usted sea salvo. Así que la condición para la vida, dada a conocer por Cristo en Marcos 16:16, es doble. La condición dada por Cristo en Marcos 16:16 es doble. ¿Cuál es la condición principal?
La fe, ¿qué dice Marcos 16, 16? Marcos 16, 16 dice, el que cree y sea bautizado, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Ese qué? Será salvo. Así que allí vemos dos cosas. El que cree y fuere bautizado será salvo. Así que la condición principal es ¿qué? Para ser salvo. La fe, creer. La secundaria es el bautismo. ¿Es un mandato del Señor? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que es secundaria? ¿Por qué digo que el bautismo es secundario? Bueno, por cuanto no es absolutamente necesario para la vida, para la salvación como es la fe. Y la prueba de esto la encontramos en la segunda mitad del versículo. ¿Qué dice? ¿El que no sea bautizado será condenado? ¿El que no sea bautizado? El que no creyere, el que no crea, ¿será qué? Condenado. Así que la fe es tan indispensable que aunque usted esté bautizado, pero no crea, va a ser condenado. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Hoy hay muchos cristianos sacando pecho y usted le dice, ¿usted es cristiano? Sí, yo ya me bauticé. Ay, querido amigo, lo siento, con bautizo y todo, el infierno lo espera. Como hemos dicho anteriormente, el pecador ya está condenado. La espada de la justicia divina ya ha sido levantada y solamente espera el día final. ¿Sabe qué va a pasar el día final? ¿Sabe cómo Dios tiene la espada? Levantada. Ustedes que son de este lugar, que tal vez de pronto aquí se trabaja el campo, usted cuando levanta el machete, ¿qué está esperando? Cortar y arrancar. Dios tiene la espada levantada y ya ha dado la orden que el día final esa espada va a ser así y va a arrastrar a todos los que no hayan creído. Los va a cortar de raíz. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y nada puede desviar esa espada. Nada. Sino que la fe salvadora en Cristo Jesús. Solo esa fe puede desviar la espada que viene a cortar a los hombres delante de Dios. Y que ese es el tema que vamos a tocar en estas enseñanzas. No solo la fe, sino la fe ¿qué? Salvadora, la fe salvífica. No vamos a hablar simplemente de la fe en su generalidad, vamos a hablar de la fe salvadora en Cristo. Y se le llama así, fe salvadora por su naturaleza, porque es una fe que viene de Dios y se le da al hombre para que sea salvo. Es una fe salvadora, ¿por qué razón? Por el efecto que produce. ¿Qué pasa con esa fe? ¿Qué efecto produce esa fe? ¿Qué efecto? Salvación. Ese es el efecto que produce, salvación, salva. Así que la fe dada por Dios es la única vía provista al hombre pecador para dejar y abandonar el camino ancho que le lleva a la destrucción y poder más bien llegar al camino angosto que lo conduce a la vida. La fe salvadora es la provisión de Dios. Oiga bien, la fe salvadora es un don de Dios, es una provisión de Dios en la cual el hombre pecador puede hallar salvación, justicia y perdón. No hay nada más. Así que quiero decirle una cosa a los que están aquí, amigo que viene, amigo que escucha, hermano. Si usted continúa en incredulidad, no se lo digo yo, se lo acaba de decir el Señor, hace el infierno tan seguro como si usted ya estuviera allí. Pastor, ¿pero por qué me dice eso tan duro? Porque el Señor dice que el que no crea ya ha sido condenado. Ya está ¿en dónde? En el infierno. Si usted sigue en incredulidad, el infierno es tan seguro para usted como si usted ya estuviera allí. Como si usted ya hubiese comprado un lugar en el infierno. Mientras permanezca en incredulidad, usted no tiene esperanza alguna y se encuentra sin Dios en el mundo. Ahora bien, si creer es algo tan necesario y la incredulidad es algo tan peligroso y fatal, nos debe entonces concernir profundamente conocer qué es creer y qué es la fe salvadora. ¿Ven la importancia?
Es necesario asegurarnos de que estamos en la fe salvadora y en la verdad. Es necesario y sumamente necesario a razón de los tiempos actuales en los que nos encontramos en lo que respecta a los asuntos religiosos. Nos compete a cada uno de los que estamos aquí. Ya Dios lo hace responsable por su propia alma. Dios lo hace responsable. Nos compete a cada uno de nosotros hacer el más diligente y completo cuestionamiento en torno a la naturaleza de la fe salvadora. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué es que es tan importante hacernos ese cuestionamiento? ¿Sabe cuál es la razón primordial? ¿Sabe por qué traigo este tema a la iglesia? ¿Sabe por qué hablo el día de hoy esto? Porque no toda la fe en Cristo salva. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que no toda la fe en Cristo salva? Por eso es que es tan importante y urgente que nos cuestionemos en cuanto a lo que es la fe. Hoy hay muchos que pueden estar engañados creyendo tener fe en Cristo. Muchos. No obstante, en la consumación de todas las cosas, van a terminar donde nunca pensaron estar. Dígame, ¿dónde cree una persona que confía en Cristo? ¿Dónde creo que va a estar? En el cielo. Pero ¿sabe dónde van a estar muchos? En el infierno. Creyendo que eran salvos, se encontraron con la terrible realidad de ser condenados en el infierno. Pero pastor, ¿usted por qué me dice eso? ¿Por qué? ¿De dónde sale usted con eso? Bueno, permítame darle testimonio de esto por medio de la verdad de Dios, no de mis palabras, por medio de la verdad de Dios. Y estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Mateo 7, 22, 23 dice lo siguiente. Óigame muy bien, por favor, porque lo que le estoy diciendo viene de la Biblia, no de mis palabras. El Señor Jesucristo dice, muchos, oigan, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? El día final. Muchos, no pocos, muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire, ¿qué dijeron ellos? Señor, Señor, en ese día, en tu nombre hicimos esto, hablamos de tu nombre y tales cosas. ¿Y qué les dijo el Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos estaban seguros que iban ¿para dónde? Porque habían creído ¿en quién? En Cristo. ¿Y dónde se encontraron el día final? Diciéndole el mismo Señor, diciéndole, yo a usted no los conozco. Ustedes pertenecen al infierno, hacedores de maldad. ¿Toda fe en Cristo salva? Así que al hablarle hasta aquí, lo que le he dicho hasta acá, ¿considera usted necesario que realmente toquemos este tema para el bien de nuestras almas? ¿Lo considera o no lo considera? ¿Le ha dado usted la importancia de vida a esto? ¿O simplemente hemos dado por sentado que tenemos fe? Como escuché a un pastor que dijo, lo siguiente, así que como este billete, ¿cuál billete? El de la fe, es tan falsificado, debemos estar muy pendientes de poder pasarlo por el medio que lo detecta. ¿Usted sabe cómo hacen para detectar un billete falso? ¿Por dónde lo pasan? Por una maquinita. Usted y yo necesitamos pasarlo por el medio que lo detecta. ¿Sabe qué puede llegar a mostrarnos si la fe es falsa o verdadera? El escáner de la palabra de Dios. No confíe en su corazón, por favor. Si usted confía en su corazón de que usted tiene fe, oh, pobre de usted. Porque su corazón siempre le va a decir, tranquilo, usted tiene fe. Tranquilo si usted ha hecho ciertas cosas buenas.
Tranquilo si usted le ha dado de comer al hambriento y de beber al sediento. Tranquilo si usted ha ido a la iglesia. Usted viene a una iglesia bíblica, usted guarda el domingo sagradamente. Yo le digo una cosa, calle esa voz, cállela, apláquela, dígale no me hable más. Yo escucharé lo que me dirá el Señor. Y solo así podré decir si mi fe es verdadera o es falsa. Ahora, quiero decirle que mi intención al tratar estos temas no es dejarlo a usted por fuera de la salvación, porque eso se lo dije en el tema de la conversión. Mi intención no es sacarlo de la salvación, porque la salvación le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero yo sí le quiero decir una cosa, y esa sí es mi intención, que si esto nos lleva a inquietarnos y a dudar un poco para nuestro bien, que nos lleve a acercarnos más al Señor y asegurarnos mejor, entonces se ha cumplido mi propósito. Porque tenemos que decir que si hay personas engañadas en cuanto a la fe, es por una razón. Y es a lo que voy a dedicar el resto del tiempo de esta mañana. Si hay personas engañadas en cuanto a la fe, en cuanto al concepto de fe, es por una razón. Es porque la fe tiene falsificaciones. Y eso es lo que vamos a hablar el resto del día. ¿La fe tiene qué? Falsificaciones. Falsificaciones. Así que vamos a hablar de las falsificaciones de la fe, para que usted no crea en su corazón. Mire, la misma Biblia, no Melkin, la misma Biblia enseña que no toda fe es una fe salvadora. Se lo acabo de mostrar en el texto de Mateo 7. Sin embargo, quiero ponerles al tanto de que esto no es algo mío, no es una suposición mía, no es que yo quiera meterle miedo. No es que yo le quiera decir a usted, tenga miedo, y entonces yo quiera cautivar su conciencia. No, lo que le estoy diciendo es una verdad escritural. No toda fe es una fe salvadora. La palabra de Dios es clara en esto. Y al menos, de muchas cosas que uno puede llegar a ver, al menos puedo decirles y reconocer 3 tipos de fe que no son salvadoras, pero que pueden llegar a hacer a una persona creer que sí lo es. 3. Les voy a mostrar 3 el día de hoy. La primera es la fe de los demonios. La fe de los demonios. ¿Dónde podemos ver esto? Claramente lo tenemos en Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 2, versículo 19? ¿Sabe qué nos dice? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué declaración? Es fuerte esa declaración. No es fácil esa declaración. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta es una declaración fuerte, pero como yo les dije, tiene el mismo interés que el de nosotros aquí. ¿Sabe cuál? Conocer cuál es la fe salvadora. Esa es la intención, conocer la fe que realmente salva. Santiago se refiere en su argumento a que puede llegar a haber una fe real o una fe fingida. Eso es lo que está mostrando Santiago. Así que esta fe de la que se habla aquí es una mera fe de procedencia intelectual humana. Esa fe que está hablando aquí Santiago, esa fe de los demonios, es simplemente una fe que procede, una fe que viene de mi intelectual, de mi razón, de mi pensamiento. Es una demostración de una ortodoxia, es decir, es la demostración de una enseñanza correcta, pero aunque sea una enseñanza correcta, es una enseñanza muerta que no va más allá de ser una serie de afirmaciones doctrinales que reflejan adecuadamente la enseñanza de las Escrituras. Voy a poner esto en palabras más sencillas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los judíos. Los judíos recitan su credo.
Los judíos recitan su credo y dicen: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está en Deuteronomio 6:4, esa declaración. Y ellos la citan. Pero ¿qué pasa con esto? Si la fe no es más que recitar estas palabras que se convierten familiares, aunque sean totalmente bíblicas, las mismas se han transformado simplemente en un ejercicio mecánico, en algo que yo tengo que hacer, en algo frío que no tiene nada que ver con una fe que fluye del corazón, eso es una fe de los demonios. Eso es una fe falsa. Yo le quiero preguntar una cosa. ¿Usted cree que Dios es uno? Yo se la pregunto. ¿Usted cree que Dios es uno? ¿Usted cree que Dios es uno? ¿Usted cree que Dios es varios? ¿Dios es qué? Uno. Bien hacen. Bien hacen. Pero los demonios también creen eso y tiemblan. Así que en otras palabras, cuando hablamos de esta fe, esta es una fe que contempla un conocimiento de Dios. ¿Sabe que Dios es qué? Uno, pero su conocimiento, por más amplio que sea, no le ha afectado en ninguna manera su alma para la piedad. Es una fe sin respuesta. Y eso es lo que pasa con los demonios. El problema de la fe de los demonios no es en sí lo que creen, porque ustedes me acaban de responder correctamente. O sea que el problema de los demonios no es lo que creen en sí, porque ellos lo que creen y conocen es completamente cierto. Los demonios reconocieron a Jesús en Marcos capítulo 5, en la historia del Gadareno. ¿Recuerdan ustedes eso? En ese relato, ¿qué hicieron ellos? Ellos vinieron y se arrodillaron ante Cristo, se le postraron a Cristo y sabían quién era. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Ellos lo reconocieron. Ellos saben y creen lo que es cierto y verdadero. Y sin embargo, ¿qué pasó con los demonios? ¿Dejaron de ser demonios? ¿Siguieron siendo qué? Lo mismo, demonios. Entonces la pregunta de Santiago es: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Qué respondería? ¿Usted qué respondería? Sí, es que no hay que responder otra cosa. Es la verdad. Los demonios también creen esa verdad, pero ellos tienen un agravante que hay muchas personas que hoy no tienen. Ellos tiemblan ante esa verdad, aunque no puedan hacer más nada. Así que con todo y la verdad que ellos puedan creer, lejos están los demonios de rendir y arrepentirse delante del Señor. Y como no se rinden ni se pueden arrepentir, esto los deja fuera del Señor, porque ese conocimiento de que Dios es uno no es suficiente para que ellos puedan ser salvos o para que alguien sea salvo. Usted podrá saber que Dios es uno, pero sepa una cosa: eso no es suficiente para que usted sea salvo. Porque si usted sigue siendo el mismo, es una fe sin respuesta. Lo mismo pasa con el hombre que solo da. ¿Sabes que Dios es uno? Le dice que sí a la verdad de las Escrituras y no puede demostrar un haberse apegado a Dios, a ese Dios que confiesa. ¿Y sabe por qué? Porque carece de verdadera fe. Su fe no es nada más que una vanidad. Su fe está muerta. Así que aún entre los demonios prevalece una verdad doctrinal. Dentro de los demonios hay verdad de la Escritura. Ellos confesaron la verdad, pero no cambiaron su comportamiento a pesar de saber quién es Dios. Pregúntese usted, si usted sabe quién es Dios, ¿qué ha hecho eso en su vida? ¿Qué ha hecho eso en su vida? Porque si no ha cambiado nada en su vida, no le ha afectado su alma, entonces usted tiene una fe falsa y se llama la fe de los demonios. Démosle paso entonces a la otra fe, a la otra que no es fe salvadora. Y esta segunda fe es la fe temporal, es la fe temporal. Y esto lo podemos ver también en las Escrituras. Si hay alguien que es abundante en esto, son los evangelios.
Nos dan abundantes ejemplos de ellos, pero quiero ponerles un ejemplo muy particular. Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas capítulo 8, versículo 13. Y esta es la famosa parábola del sembrador y los terrenos. Es la famosa parábola que todos nosotros aquí conocemos. Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas 8:13 dice lo siguiente, dice la palabra del Señor, en palabras del Señor Jesucristo. Los de la piedra, los de sobre la piedra, son los que habiendo oído, ¿qué hicieron? Oyeron, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué pasa con esta fe? ¿Qué pasa con esta fe? ¿Qué pasa? Recibe la palabra con gozo. Ellos creen, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Creen por cuánto? Por un tiempo. Y esa es la gran diferencia con la fe salvadora, porque la fe salvadora nunca abandona a la persona que la posee. Nunca se le va a ir, nunca. Es que hoy sí creo, mañana no. Hoy sí soy salvo, mañana no. Nunca lo abandonará. Así que esta fe se identifica como una fe no verdadera porque acompaña a la persona solo por un tiempo. Lo acompaña unas cuadritas. Hay personas que salen de aquí, de este lugar, y esa fe los acompaña para ir 3 o 4 cuadras. Y a la 5ª cuadra ya no está con ellos. Ya se les ha olvidado lo que se les ha hablado aquí. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué esta fe es una fe temporal? Claramente el pasaje nos lo muestra. Porque su fundamento está en su emoción y no en Dios. ¿Cuál fue el fundamento? Hermanos, esto es fuerte. Porque ¿qué pasó con esa persona? Esa persona estuvo expuesta ante la palabra de verdad, ante el evangelio de la salvación. ¿La oyeron y la rechazaron? No. ¿Qué hicieron? La recibieron. ¿Con qué? Con gozo. Es decir, no la objetaron, no se opusieron, no se pusieron a pensar, venga, ¿será que lo que me están diciendo es verdad? No, yo no creo. No. Pareciera haber dado una manifestación de fe verdadera. Ellos se interesaron. Ellos quisieron tal vez escuchar más. Estaban receptivos. De seguro usted piensa, de seguro vuelven a la iglesia. Pero estas personas tienen un problema. No tenían raíces. Es decir, no tenían fundamento. Porque su fundamento estaba puesto en el gozo que sintieron. Ahí está. ¿Qué hizo esta fe temporal y falsa? Que creyeron tenerla, ¿por qué? Porque no dijeron, mentiras. Sino que dijeron, uy, sí, esto es verdad. Uy, esto es cierto. Uy, no, yo la recibo y de verdad que creo en eso. ¿Y creyeron en qué? ¿Dónde estaba su fundamento? En el gozo que sintieron. Allí fue. ¿Por qué? Porque son personas emocionales, son sensuales que se dejan llevar por lo que sienten. Ahora, no es que esté mal tener emociones. La Biblia también nos enseña de creyentes verdaderos llorando. Pero para esta persona en particular, sus emociones son superficiales, no están bajo convicciones profundas, no tienen raíces y eso se acaba. ¿Usted ha sembrado una matica superficialmente? ¿Usted la ha sembrado? ¿Usted sabe qué pasa con esa matica? ¿Le vive? ¿Se hace fuerte? Se muere. Porque no tiene raíz. No tiene raíz profunda. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque el gozo, dígame dónde, dígame en la Biblia, y yo me retracto de lo que he dicho. Dígame dónde dice la Biblia que el gozo es la marca distintiva de la fe salvadora. Dígame dónde está. Dígame que el gozo es la marca distintiva de la fe salvadora, y yo me retracto de lo que he dicho. No lo hay. El gozo es un fundamento construido sobre la arena.
¿Y cómo se evidencia que su fe es emocional y superficial? ¿Cómo se evidencia? Es sencillito, es muy sencillo. Quiero que sepan una cosa, a todos los que estamos hoy aquí reunidos, a todos nos va a llegar la hora. A todos nos va a llegar el momento de la prueba. A todos. Toda persona de aquellas que dicen tener fe, siempre les va a llegar una providencia específica. Les va a llegar una situación específica que va a golpear con fuerza su vida. Los vientos vendrán, las aguas golpearán con fuerza su vida y lo va a llevar a decidir. Cuando la prueba llegue a su vida, tiene que dejar, tiene que hacer, tiene que presentarse. En ese momento, cuando le llegue la situación y usted tenga que decidir, el que no soporte y el que desfallezca es porque realmente nunca fue del pueblo de Dios. Porque nunca tuvo una fe verdadera. Porque la evidencia de la fe salvadora es lo que dice la Escritura. Persevera hasta el fin, no hasta la prueba. Así que yo quiero que usted tenga cuidado de asegurarse. No, pero pastor, gracias a Dios que yo ya he tenido pruebas y aquí estoy. Aquí estoy. Quiero decirle una cosa. Tal vez no le ha llegado el momento. No le ha llegado a usted la hora donde su vida sea puesta a prueba, donde la tentación llegue de tal manera que lo estremezca y lo haga cambiar su forma de pensar, la que usted ha tenido hasta hoy. Y eso pasa y sigue pasando el día de hoy. El tiempo puede llegar y es en cualquier momento. Yo no sé cuándo vaya a llegar, aún sobre mi propia vida. El tiempo va a llegar, no sé cuándo es, pero usted y yo necesitamos tener raíces, porque si no tenemos raíces, vamos a ser tumbados así, ve, facilito. Y lo que usted dijo creer por tantos años, ya no lo va a creer ni un segundo más. ¿Cuánta gente en los evangelios siguió a Cristo? ¿Cuántas? Multitudes. Y la Biblia dice, creyeron en Él. Es que la Biblia dice, creyeron en su nombre. Creyeron en Él. Pero al final, ¿qué pasó? Terminó con los mismos 12, con los que Él mismo andaba. ¿Qué pasó con los 5,000? ¿Qué pasó con las multitudes que corrían a buscarlo? La prueba les llegó. El día llegó y no permanecieron en pie. Pensaron. En el momento que tuvieron que decidir, pensaron que iban a perder más dejando los placeres y los gustos de esta tierra antes que seguir al Señor. Y ahí perdieron. Así que hay una fe que es la de los demonios. Hay una fe que es temporal. Y por último, hay una fe que es falsa o aparente. Hay una fe falsa o aparente. Esto es otra clase de fe revelada en las mismas Escrituras. ¿Y sabe por qué se descubre? ¿Sabe por qué uno se da cuenta de que no es una fe real? Por la motivación que tiene, porque está mal motivada, porque su fundamento también es incorrecto, su origen es erróneo. Son personas que pueden tener una fe tan alta como la Torre Eiffel. ¿Te ha visto la Torre Eiffel? ¿Sí? ¿La ha visto en fotos? Puede ser una torre tan alta como, la fe puede ser tan alta como la Torre Eiffel, pero ¿sabe cuál es el fundamento? Una varillita de media pulgada. Y yo le pregunto, ¿usted cree que eso tan grande se puede sostener con algo tan insignificante? Cualquier vientico la va a tumbar. Pero ese fundamento se va a evidenciar y se lo voy a demostrar. Esta fe para la persona puede parecer suficiente. Y no solamente para la persona. Quiero que sepa una cosa. Puede parecer suficiente también para aquellos que lo acompañan. Para aquellos que lo acompañan. Y el ejemplo claro de esto lo tenemos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 23.
Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Hechos capítulo 8, desde el versículo 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor en Hechos 8, desde el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué iban anunciando? La verdad del Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad, mire, también gran gozo. Pero había un hombre llamado ¿qué? Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí tenemos ¿a quién? A un hombre engañador, a un hombre codicioso. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando fue predicado el evangelio en Samaria, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Qué más? ¿Qué pasó? Creyó. Y no solamente creyó, cumplió la otra parte que dice Marcos 16:16, creyó y se bautizó. Así que cumplió con las dos condiciones del texto de Marcos. Y fuera de eso, dice que antes hacía estas cosas y ahora permanecía ¿con quién? Con Felipe, y lo seguía a todas partes y estaba viendo todas las cosas que él hacía. ¿Y cómo estaba? Atónito. Uy, esto sí que es grande. Uy, esto sí que es poderoso. Así que Simón tuvo una profesión de fe. ¿En quién creyó? ¿En quién? En Cristo. Y mire, es importante que si yo tengamos en cuenta esto porque no se los he dicho. ¿Qué religión cristiana no cree en Cristo? ¿Qué religión cristiana no tiene a Cristo como supuestamente su fundamento? ¿Quién? ¿Cuál no? ¿Sabe cuál es el problema? Que no todas son fe verdadera, aunque tengan a Cristo en sus bocas. Mire, así que este hombre cumplió con las condiciones y bajo esa profesión de fe pudo engañar por un tiempo. Mire, pudo engañar por un tiempo, no sé cuánto tiempo fue, pero por un tiempo engañó aún a los ojos más entrenados. ¿A los ojos de quién? De los apóstoles. Los engañó. Ellos creían que era ¿qué? Que era salvo, que había creído en Cristo. Porque ¿qué hizo Simón?
lo que se supone a alguien que tiene fe verdadera hace. Pero la fe falsa de Simón se evidenció, porque la fe falsa siempre va a ser evidenciada por el motivo que tiene. Siempre va a ser evidenciada por el motivo que tiene. Y esto fue lo mismo que reveló y dejó ver que este hombre tenía una fe falsa. Con el tiempo, mire, este hombre creyó lo que era verdad, lo que creen los demonios. Fuera de eso también recibió con gozo la palabra, creyó y se bautizó, y por un tiempo, mire, por un tiempo también, teniendo las otras dos cosas, por un tiempo, este hombre mostró realmente lo que, o más bien le llegó el tiempo en el que este hombre mostró lo que realmente lo motivó a creer en Jesucristo, a creer en ese evangelio, a poner su mirada en Jesús. Y el versículo 18 al 23 nos lo relató. Cuando él vio que por la imposición de las manos de los apóstoles las personas recibían el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Y cuál fue la razón entonces de su fe? Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? El regalo de Dios, la fe de Dios, ¿se compra con qué? Con dinero, que el poder de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí con Simón, usted y yo no estamos viendo a un creyente que cayó. Esto no es un creyente que cayó, no. Usted aquí vemos a una persona que todavía se encuentra ¿en qué? En oscuridad, se encuentra en hiel de amargura. ¿Y qué fue lo que permitió saber eso? El motivo por el cual se acercó a Jesucristo. ¿Cuál fue el motivo? Recibir poder. Recibir poder, porque la gente ya no le creía. Cuando el evangelio fue predicado, al varón lo pusieron a un lado. Ya no le creían las mentiras. Y por eso quería ¿qué? Ese poder, para que la gente volviera ¿y qué? Y le creyera. Volver a tener todo eso. Gloria, tal vez dinero, lo que fuera. Así que él no se acercó a Cristo por el verdadero problema que tenía. ¿Cuál era el verdadero problema que tenía? ¿Y cuál es el verdadero problema del hombre que les anuncié hoy? Su condición de pecador. Él no se acercó a Cristo porque era un pecador. Él no se acercó a Cristo buscando lo que Cristo ofrece, sino que él se acercó a Cristo para alcanzar poder, gloria, menos que tener justicia para con Dios y reconciliarse para con Dios. Él no se acercó a Cristo para que lo sacara de ese poder esclavizador del pecado. No se acercó a Cristo para eso. Y esto que ocurre con Simón es algo que ocurre mucho el día de hoy. Hay una cantidad de personas buscando a Cristo por su enfermedad, por su necesidad, por su divorcio. Las personas quieren venir a Cristo porque han oído que Él sana a los enfermos, que suple la necesidad de los necesitados, que saca de los vicios, que restaura matrimonios destruidos, que restaura relaciones dañadas. A la gente se quiere acercar a Cristo por eso. Y la pregunta es: ¿para qué viene usted hoy a buscar a Cristo? ¿Para qué está hoy usted aquí buscando a Cristo? ¿Qué es lo que lo está trayendo a Cristo hoy? ¿Un problema familiar? ¿Un problema físico? ¿Un problema económico? ¿Una situación personal? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es el motivo por el cual usted hoy viene al Señor? ¿Para qué busca a Cristo? Porque déjeme decirle que aquella persona que busca a Cristo de esta manera, para que lo saque de alguna situación terrenal y natural, déjeme decirle que esa persona está construyendo su fe en un fundamento completamente falso. Si usted no viene a Cristo persuadido de su real problema y su necesidad de ser limpiado y librado de su pecado para hallar reconciliación y justicia con Dios, usted ha cometido el mismo pecado de Simón. Y por lo tanto, usted no tiene parte ni suerte en este asunto. Y yo le llamo: arrepiéntase de su maldad y ruegue a Dios si quizá
le sea perdonado el pensamiento de su corazón, porque usted hoy, si viene a buscar a Cristo de esa manera, en hiel de amargura y en oscuridad está. Le he manifestado, según las Escrituras, 3 tipos de fe que no son fe salvadora. Y yo le pregunto, ¿habrá margen de error para equivocarnos en cuanto a lo que es el concepto de la fe salvadora? Yo le pregunto, ¿puede usted equivocarse en cuanto a lo que es el concepto de la fe salvadora? ¿Será que el Señor da la oportunidad de que usted y yo nos equivoquemos en cuanto al concepto de la fe? ¿Será que lo importante es que usted diga, no, yo tengo fe? Creo que no, porque la diferencia entre la fe salvadora y los demás tipos de fe que hemos visto es la eternidad gloriosa. ¿Qué diferencia hay entre la fe salvadora y la fe falsa que hemos visto? Una eternidad gloriosa o una eternidad tenebrosa. Y por eso es que usted y yo no nos podemos equivocar en cuanto a lo que es la fe. Hay equivocaciones, hay falsificaciones. Uy, hermanos, de muchos el día de hoy. Un hombre puede creer toda la verdad contenida en la Biblia. Él podrá decir sí, estar familiarizado con ella mucho más que muchos cristianos genuinos y aún así estar sin una fe salvadora. Quieren que Cristo los salve del infierno, pero no que los salve de sí mismos. Ellos desean ser libertados de la ira que ha de venir, pero desean seguir reteniendo su propia voluntad, sus propios placeres y sus propios pecados. Pero yo le digo una cosa, la fe salvadora es que Cristo salva, Él salva del pecado, de su poder, de su contaminación y por tanto de su culpabilidad. Y esto afecta de tal manera al hombre que el hombre vive para Dios. Hay una respuesta. Por eso quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios 13, 5. Segunda carta a los Corintios 13, 5. Dice así la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Creen ustedes que esa exhortación del apóstol Pablo es importante? Si es importante, es de esa fe que vamos a buscar hablar para poder examinarnos a nosotros mismos y podamos acudir a aquel que da esa fe verdadera de lo alto. Para que usted pueda acudir y todos podamos acudir a que Él nos dé la que es verdadera. Porque falsa hay mucha corriendo en esta tierra. Así como hay muchos billetes de 100,000 circulando en medio de nosotros, que aunque parezcan muy valiosos, si son falsos, ¿sabe qué tiene usted? No tiene nada, más bien tiene un gran problema, a donde lo cojan con una cantidad de billetes falsos. Asimismo, fe corriendo por todas partes hay, sí, genuina, muy poca. Y si a usted lo encuentran con fe falsa delante del Señor, un gran problema tiene. Será condenado. Por lo tanto, busque al Señor y arrepiéntase de sus pecados. Oremos al Señor.